Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Mahsine y Cenk. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el vibrante universo del entretenimiento turco y magrebí, donde la frontera entre la realidad y la ficción puede desdibujarse con un solo clic, se gestó recientemente una de las tormentas mediáticas más insólitas de este año. Un rumor fulminante, nacido de una imagen inocente, cruzó mares, encendió las redes en 2 continentes y terminó desmoronándose bajo el peso de sus propias invenciones. La protagonista de esta historia es la reconocida actriz marroquí Mahsine Maravet, célebre por sus interpretaciones cargadas de carisma, y el empresario turco Cenk Torun, un hombre hecho a sí mismo cuya carrera en el sector logístico le ha granjeado tanto respeto como curiosidad. Durante 48 horas, el eco de un supuesto matrimonio secreto entre ambos se propagó como pólvora, alimentando titulares de revistas, hashtags virales y debates encendidos entre seguidores que, sin saberlo, discutían sobre un evento que jamás existió. Todo comenzó con un gesto cotidiano, una historia de Instagram publicada por Mahsine en una tranquila tarde de jueves. En la imagen, 2 manos, la suya y la de Cenk, brindaban con pequeñas tazas de café turco, con el majestuoso Bósforo como telón de fondo. Bajo la foto, una frase breve, hermosos comienzos. Ni anillos, ni emojis de novia, ni indicios directos de un compromiso. Solo un amanecer y un toque poético. Pero en el vertiginoso ecosistema digital, la interpretación a menudo pesa más que la evidencia. En cuestión de minutos, una página de fans capturó la imagen y la acompañó con un hashtag especulativo, #boda Maravet Torun. Lo que sucedió después fue un manual de cómo los algoritmos y el hambre de novedad pueden transformar un momento trivial en una narrativa internacional. Los portales de farándula turcos, siempre atentos a los romances interculturales, publicaron artículos con títulos irresistibles y fuentes anónimas que aseguraban que la pareja había fijado fecha para una ceremonia privada en Cesme, a principios de otoño. En menos de un día, el rumor se convirtió en tendencia en Twitter Marruecos. En Facebook, comenzó a circular un collage donde Mahsine aparecía, gracias a la magia del Photoshop, enfundada en un caftán blanco junto a un Cenk impecable en smoking negro. Programas matinales en Turquía prometían detalles exclusivos de la boda para el día siguiente. No había una sola prueba sólida, pero la historia era demasiado seductora como para dejarla escapar. Una estrella norteafricana y un empresario estambulí, uniendo sus mundos en un enlace que, para muchos, ya era real. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Según las personas más cercanas a ambos, la relación entre Mahsine y Cenk es profundamente amistosa, casi fraternal. Su primer encuentro fue hace 3 años, en el Festival de Cine de Adana Golden Bowl, donde la empresa de logística de Cenk patrocinaba un espacio dedicado al cine independiente. Mahsine, que presentaba una coproducción marroquí-turca, se encontró sin traductor y aceptó la ayuda improvisada de Cenk para atender a la prensa. Desde aquel día, mantuvieron el contacto, cenas cuando sus agendas coincidían, apariciones conjuntas en eventos benéficos para una fundación que promueve la alfabetización infantil, y algún que otro encuentro casual en la bulliciosa Estambul. Es mi brújula en Estambul, comentó en una ocasión Mahsine, quien me recuerda dónde encontrar el mejor baklava y cómo regatear por alfombras antiguas. Por su parte, Cenk la ha descrito como la hermana pequeña que gané en una alfombra roja. La famosa foto del café, tan comentada, fue tomada tras una reunión con productores para discutir un proyecto conjunto.
un podcast cultural que esperan lanzar el próximo año. La ola de mensajes felicitándola por su compromiso tomó a Maazine por sorpresa. Al principio rió, hasta que comprendió que el rumor había saltado de las redes al ámbito de los noticieros convencionales. Esa misma madrugada, ella y Sent intercambiaron notas de voz llenas de incredulidad y urgencia. Conscientes de que el silencio solo alimentaría la especulación, acordaron publicar un desmentido antes de que la televisión matinal multiplicara las versiones. Maazine optó por una selfie en blanco y negro acompañada de la frase: "Los rumores pueden sonar románticos, pero la realidad es más clara, no hay boda, solo café". Senk replicó la imagen, añadiendo con ironía: "Si algún día me caso, prometo darles más que una historia borrosa". Mitos y realidades. 6 rumores bajo la lupa. La respuesta pública calmó a muchos seguidores, pero algunos medios sensacionalistas redoblaron la apuesta, sugiriendo que la negación era una estrategia para despistar a la prensa. En consecuencia, Newsband recopiló y verificó las 6 afirmaciones más repetidas. En un podcast grabado 2 días después de que la historia se desmoronara, Maazine confesó sentirse violada, aunque extrañamente halagada, y reflexionó sobre cómo el chisme internacional reduce su vida a un cliché romántico. Es como si mi carrera, mi herencia y mis opiniones desaparecieran en cuanto alguien me imagina vestida de blanco. Senk, por su parte, expresó frustración ante las dudas de algunos socios comerciales. Hubo inversores que me preguntaron si pensaba mudarme a Casablanca. Adoro la ciudad, pero mis almacenes están en Cocaeli, seamos lógicos. Ambos coincidieron en que gestos simples, como compartir un café o asistir juntos a una gala, pueden convertirse en materia prima para titulares engañosos, obligándolos a replantearse cuánto de su amistad pueden mostrar en público sin desatar otra oleada de especulaciones. Esta historia, que nació de una foto inocente, es un ejemplo vivo de cómo un solo pantallazo puede alimentar una semana entera de desinformación. La amistad vende, pero el escándalo vende más rápido. El algoritmo premia lo segundo. La responsabilidad de consumir con criterio recae en todos nosotros. Desde Newsround creemos que las figuras públicas merecen el mismo derecho a una representación veraz que cualquier otra persona. Las correcciones claras y transparentes siempre ganan frente al silencio ambiguo. Lejos de amedrentarse, ambos continúan con sus proyectos. Maazine viajará a Madrid el próximo mes para iniciar el rodaje de Tiny Moon, mientras que Senk ultima la expansión de un centro logístico en Izmir. Y su podcast, provisionalmente titulado Puentes y Bazar, sigue en pie, una prueba de que los rumores pueden doler, pero las verdaderas amistades resisten. ¿Qué opinan de esta historia? ¿Creen que las redes sociales deberían tener mecanismos más efectivos para frenar rumores sin fundamento? ¿A qué otras estrellas turcas o marroquíes les gustaría ver en nuestras próximas coberturas? En Newsround seguiremos investigando, analizando y contando lo que realmente sucede detrás de los titulares. Porque, en un mundo donde la ficción corre más rápido que la verdad, alguien tiene que contar la historia completa. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.